como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Radio Universidad Austral de Chile, en este espacio que hemos identificado como Plaza de la República, pidiendo prestado el nombre del espacio habitual del Centro de Estudios Regionales en el día viernes y que trasladamos a esta sesión de Plaza de la República en lunes al mediodía con el título de Constituyentes, que resume muchas otras cosas. Ustedes entenderán que tienen que ver con diálogo, con conversación, con debate también regional, pero tenemos una primera parte que siempre vamos a dedicar y hemos dedicado ya al debate nacional y a la información que circula además y que es tan necesaria de que las organizaciones, los cabildos, la colectividad más activa de la ciudad y de la región también puedan acceder. Y para ello siempre nos presenta, nos introduce el director del Centro de Estudios Regionales, Egon Montesinos. Nosotros nos encontramos luego con el panel regional, pero damos el pase al doctor Egon Montesinos. ¿Cómo estás, Egon? Bienvenido. Un caluroso saludo a la gente que nos está conectando a esta hora. Tengo retorno, como dicen, si me puedes ayudar con eso. Ya escucharme a mí mismo ya es latoso. Y así que más encima tenga retorno, aún más latoso. Bueno, quiero saludar a la gente que nos acompaña y en especial a nuestra invitada, que hoy va a estar acompañando en esta primera hora, en este primer bloque de programa, la doctora Claudia Hayes, a quien quiero agradecerle mucho el tiempo que nos está dedicando. Claudia, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias Egon por esta invitación y Víctor también, un gusto estar otra vez en la radio de la Universidad Austral y un saludo también a toda la gente de la región, y yo creo que la Universidad Austral además está haciendo un aporte bien importante a la discusión constitucional, porque tienen ahí, bueno, el Centro de Estudios Regionales, la gente que trabaja los temas indígenas, un grupo espectacular de constitucionalistas ahí en la Facultad de Derecho. Y yo creo que realmente la Universidad Austral ha hecho un aporte notable al debate de contenidos, digamos, y al debate sustantivo sobre lo que está pasando políticamente en Chile. Muchas gracias, Claudia. Bueno, voy a presentar brevemente a Claudia. Claudia Hayes, ella es doctora en ciencia política, además tiene una maestría en ciencia política y de profesión original, algo que me fijé hoy día, Claudia, debo confesarlo, eres periodista, si no me equivoco, ¿cierto? Exacto. Así es. Y tiene una vasta trayectoria académica. Ella es directora además de la Escuela de Ciencia Política de el INAP, el Instituto Nacional de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Y una particularidad que no es menor para estos tiempos, y quiero señalarlo. Tú me corriges, pero debe estar dentro de los 3 libros más vendidos en Chile. Creo que eres el número 1, si no me equivoco, en su libro, que es de este año 2020, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Del cual vamos a hablar ahora. Ahí está, muy bien. Déjalo en pantalla, Claudia, déjalo en pantalla un poquito, mira, ahí está. Ese es el libro que, como dije, es un libro que ha sido el más vendido después de la Constitución el año pasado. Me imagino yo que este libro ya está agotado, pero es un libro que ha pegado mucho, muy necesario, muy pertinente.
Y además Claudia fue miembra de, yo no sé si estará bien decir miembra, Claudia, tú corrígeme, pero fuiste integrante. Fuiste integrante de la mesa técnica que convocó el Congreso para el proceso constituyente el año pasado. ¿Se recuerdan que hubo una mesa técnica que agrupó a académicos, académicas de distintos partidos políticos para poder dar una salida, facilitar la salida institucional que tuvo Chile? Por lo tanto, Claudia ha sido una persona, una académica que además pertenece a la red de politóloga, es ampliamente conocida en el mundo académico público en Chile. Así es que yo estoy muy orgulloso de que nos acompañes, Claudia. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerte acá para este primer bloque que la semana pasada estuvimos con Tomás Jordán. Él estuvo liderando el proceso constituyente de Bachelet II. Y hoy día estamos con Claudia, quien ha sido protagonista en el debate. Y como tú has sido protagonista en el debate, Claudia, quiero que nos cuentes un poco, porque tu libro es muy atractivo porque plantea una pregunta atractiva, digo, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Que además es una pregunta que se ha transformado mucho en sentido común. Es decir, toda la gente hoy día, académicos, políticos, líderes, dirigentes, se preguntan, bueno, a ver, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Y esa es la pregunta con la cual quiero iniciar contigo, Claudia. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución en Chile? Bueno, yo creo que hay distintas respuestas a esa pregunta, pero lo que yo creo que es muy relevante y que es el argumento central de mi libro es que esta constitución que tenemos no permite que se desarrolle el proceso político democrático en Chile. No permite que lo que la gente prefiere se convierta en decisión política, bloquea la decisión política. Y eso yo creo que le ha hecho un daño tremendo a la política en Chile. Hoy día los problemas del funcionamiento de la política no existen solamente en Chile. Es cierto que hay un fenómeno mundial de crisis de la representación política, de desconfianza en las instituciones, de desconfianza en la representación misma. Esta idea de que en realidad los representantes, en vez de representarnos, como que nos traicionan. En vez de, una vez que uno elige a un representante, en vez de ese representante llevar las preferencias de la gente a la esfera de la toma de decisión política, traiciona esa confianza depositada a través del voto y se convierte en algo ajeno a las bases, se disocia de las bases. Yo creo que eso es un problema que efectivamente existe en el mundo y que está en cuestionamiento por los ciudadanos, digamos, de todas partes, pero en Chile creo que tenemos un problema particular, y es que esta constitución ha agudizado ese fenómeno, ese problema de la crisis de la representación en el mundo. En Chile tiene una dimensión mucho más concreta, mucho más clara, porque nosotros hemos seguido unas reglas de la política que está diseñada justamente para darle la espalda a la voluntad de la gente. Está diseñada para que, como dijo Jaime Guzmán, si llegaran a gobernar nuestros adversarios no puedan hacer algo muy distinto de lo que nosotros mismos haríamos. Era el objetivo de esta institucionalidad. Entonces nosotros seguimos funcionando con una institucionalidad heredada de la dictadura, que como se ha dicho mucho, tiene un problema de ilegitimidad de origen, porque estamos con reglas que fueron puestas ahí en una dictadura, pero además con una institucionalidad diseñada para no poder ser modificada, tremendamente rígida, con una serie de lo que Fernando Atria ha llamado trampas o mecanismos de amarre. Hay muchas otras personas que han hablado de camisa de fuerza, etcétera, un sistema político que no está funcionando. Y yo creo que la muestra clara de que no está funcionando es que la gente cada vez vota menos y cada vez marcha más. O sea, la gente ha trasladado la esfera de la acción colectiva o de la movilización política desde los canales institucionales a través del voto, de las elecciones y de la participación en partidos a esferas no institucionales, porque ha sentido que las vías institucionales no sirven. Y la razón por la que no sirven, al menos en una parte importante, es porque tenemos estas instituciones refractarias a la voluntad popular, estas instituciones de amarre que vienen de la Constitución del 80 y que están no solamente en la Constitución, están en todo un entramado institucional que surge a partir de la Constitución y que incluye además de la Constitución las leyes orgánicas constitucionales, el rol del Tribunal Constitucional, etc. Claudia, tú en el libro planteas algunas explicaciones asociadas a la Constitución sobre la desigualdad existente en Chile. ¿Cuál es, en la vida cotidiana, por ejemplo, en qué puede uno ver, notar el efecto o la raíz situada en la Constitución en temas de desigualdad en Chile que hoy día nos han afectado tanto?
Bueno, hay algunos autores que han dicho que esta Constitución nos obliga a una desigualdad a la fuerza, porque la verdad es que, como nunca, los problemas políticos de Chile de los últimos años han hecho la conexión, yo creo, en la conciencia de la mayoría de la gente, de la relación entre la política y los derechos sociales, entre la política y la calidad de vida. Porque muchas veces, y esto era hace algunos años, recuerdo que la derecha, sobre todo, que no quería cambiar las reglas del juego, decía, no, los temas de las reglas electorales, la Constitución, eso son cosas como de intelectuales. A la gente, ¿qué le importan las elecciones? ¿Qué le importa la Constitución? A la gente le importa las cosas, le importa tener salud, tener educación, tener acceso a pensiones, ¿no? Derechos sociales. Y yo creo que la crisis política en Chile ha puesto muy en evidencia cómo estas dos cosas están vinculadas y cómo la capacidad de exigir esos derechos sociales depende de las reglas de la política. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos tenido en los últimos años casos muy explícitos, por ejemplo, cuando se trató hace poco de cambiar el régimen de las aguas en la Constitución. La mayoría de las personas en Chile no está de acuerdo con que las aguas sean propiedad privada, como son hoy día en Chile el único país del mundo que tiene este régimen de agua y que además está protegido en la Constitución. La propiedad privada de las aguas está en la Constitución, en el artículo 19. Y entonces fue muy, yo creo, notorio cuando se votó en el Congreso la propuesta de cambiar un sistema en que las aguas sean bienes de uso público, y hubo una amplísima votación a favor de eso, y sin embargo, a pesar de esa votación, la norma no fue aprobada. ¿Por qué? Porque los que pusieron en la Constitución esa regla le pusieron un quórum tan alto, que además sumado al sistema electoral binominal que rigió hasta la elección anterior del Congreso, hacía imposible conseguir esos quórums. Entonces yo creo que lo poco democrático de nuestras reglas del juego se hizo muy evidente en eso. Otro ejemplo claro fue, por ejemplo, cuando se trató de darle más herramientas al Servicio Nacional del Consumidor para sancionar a empresas que violaran los derechos del consumidor. Esa era una regla muy aprobada, muy sentida por la ciudadanía, que ha vivido abusos, que se ha sentido desprotegida por el Estado en los abusos de las empresas y del retail, etcétera, las repactaciones unilaterales de la deuda de las empresas, de las casas comerciales, etcétera. Y entonces, lo que quería esta ley era darle capacidad sancionatoria al CERNAC, que hoy día no la tiene. El CERNAC solamente traslada las denuncias de los consumidores a los tribunales de justicia. Y fueron las propias empresas del retail. La ley se aprobó. El Congreso mayoritariamente aprobó la ley que le daba herramientas sancionatorias al CERNAC. Pero después los propios afectados, o sea, es como ya demasiado grosero. Las propias empresas de retail fueron al Tribunal Constitucional y dijeron, oiga, Tribunal Constitucional, pero si esto va en contra de la Constitución dice que los únicos que pueden castigar son los tribunales. Y el Tribunal Constitucional le encontró la razón y eliminó una ley que ya había sido aprobada por el Congreso. Y como ese ejemplo hay muchos otros donde el Tribunal Constitucional ha tenido un activismo político que lo ha hecho actuar como una tercera cámara, anulando, incluso con las distorsiones que tiene nuestro Congreso, o que ha tenido históricamente, anulando decisiones del Congreso. Y además, quería decir algo más y se me fue la onda. Claudia, si te acuerdas... Mientras la recupero. Sí, pero quiero llevarte a la contingencia. Mira, yo soy de los que ya creo... me acordé. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, dale. Súper chica. No, que me parece muy, muy indicativo de esta situación de un sistema que no permite que se haga lo que la mayoría quiere. Cuando se discutió la ley del auge, el GES, que ahora es el GES, el claro. Sistema de Salud, es el primer sistema de cobertura universal de salud que tenemos en Chile desde el retorno a la democracia. O sea, hemos tenido políticas sociales focalizadas y no universales. Y el presidente Lagos, cuando se discutió la ley de cobertura de estas enfermedades del GES, quería incorporar en la ley un pequeño componente solidario entre el sistema privado y FONASA, entre las ISAPRES y FONASA. Y bastó que en el Senado le dijeran, usted llega a poner eso, presidente, y se lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional, para que no pudiera ponerlo. O sea, también no es solamente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y cómo se han declarado nulas cosas como lo que señalaba antes de las aguas, que fue, lo de las aguas fue una votación testimonial, porque se sabía que no iban a estar los votos, sino que basta la amenaza. O sea, el sistema está hecho de manera tal... claro, que no se pueden establecer mecanismos redistributivos, mecanismos solidarios entre la provisión privada y la provisión pública de servicios como salud, educación, porque se declaran inconstitucionales. Y bueno, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, el movimiento pingüino en contra de la LOCE, es otro ejemplo súper claro, que los estudiantes se pusieron a marchar porque querían el fin de la selección y el lucro en los liceos, y resulta que se dieron cuenta que no se podía porque era una ley orgánica constitucional, porque los problemas no están solamente en la Constitución, sino también en las 18 leyes orgánicas
que requieren supermayoría de 4 séptimos para ser reformadas. Perdón, ahí sí me callo. Sí. No, por favor, no te calles. Te invitamos para que nos hables. Pero te quiero llevar, Claudia, a la contingencia. Mira, acá en el campo, yo me he criado toda la vida en el campo, se dice que cuando a alguien lo obligan a hacer algo que no quiere, arrastra el poncho. Sí. Lo que pasó con el gobierno cuando se aprueba el 10%, arrastró el poncho hasta el último día, es decir, hasta no promulgar la ley, no firmar la ley, etc. Yo soy de los que creo que el gobierno, como no está convencido de este plebiscito, como no quieren enfrentar una realidad probablemente que va a democratizar más el país, está probablemente no poniendo la misma energía, no está poniendo la misma fuerza para garantizar que el plebiscito se haga en un contexto de seguridad para todos. O sea, se prefiere invitar a la gente a que salga a aglutinarse al mall, pero cuando uno imagina que se van a aglutinar votando, dicen, no, qué desastre, eso nos va a contagiar a todos. Quiero preguntarte, uno, ¿tú compartes esta tesis que el gobierno de alguna forma está arrastrando el poncho, por eso no le pone agilidad, no le pone rapidez a que se garantice? Y lo segundo, a tu juicio, ¿qué es lo que tú, desde tu perspectiva más de cientista política, crees que es necesario garantizar ese día para el plebiscito? Bueno, primero, con los dichos campesinos, le voy a agregar a tu arrastre de poncho, comparto completamente tu diagnóstico, pero quiero agregar que tampoco se le pueden pedir pera al olmo. O sea, yo creo que es cierto que el gobierno no tiene ningún entusiasmo por el plebiscito, no tiene ningún entusiasmo por el cambio constitucional. Sí hay que decir que hay ciertas personas en la derecha que han mostrado un espíritu democrático y que han dicho que la verdad es que no es justo que siga jugando la derecha con esta ventaja mala vida que son estas reglas institucionales, que les dan un poder de veto que no se han ganado en las urnas. Y en ese sentido, por lo menos hay algunas personas en la derecha que ven que seguir con este legado finalmente nos va a terminar perjudicando, porque es un desprestigio cuando uno corre con ventaja, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el gobierno ya debiera estar haciendo una campaña enorme. O sea, si fuera un gobierno, no sé, pues si fuera el gobierno de la presidenta Bachelet, que siempre quiso el cambio constitucional, estarían haciendo una campaña enorme de información, estarían llamando a la gente a votar, no por quién votar, pero llamando a participar de este proceso eleccionario democrático. Es lo que le corresponde hacer a un gobierno. Y yo creo que el gobierno no está cumpliendo su deber en ese sentido, y de hecho ha pasado en este contexto de pandemia. Por ejemplo, la elección que hubo en Francia hace unos meses, o algunas semanas, no me acuerdo cuándo fue, hubo muy baja participación, justamente porque se anunció muy tardíamente, hasta el último momento estaba la discusión, se hace o no se hace, y hay gente en la derecha que está jugando ese juego. Yo creo que está diciendo, no, mejor no hagamos plebiscito, suspendámoslo, están las condiciones, es muy caro, vámonos directo al elegir convencionales, y todas esas cosas confunden a la opinión pública, y yo creo que le hacen un daño al proceso, y la verdad es que el proceso debiera ser de interés para toda la gente en Chile, no solamente para los que están por el cambio de la Constitución. Pero como decía antes, creo que no es demasiado sorprendente que el gobierno no le esté poniendo pino a esto, y en ese sentido hay que, bueno, arar con los bueyes que hay. Vamos claro, a seguir ahí. Exactamente. Y nada, pues echarle para adelante, y la gente se tiene que organizar y tratar de suplir esa falta de información que hay desde los canales oficiales con información ciudadana. Porque al final fue la ciudadanía la que organizó, la que generó las condiciones para este proceso constituyente, y yo creo que es la ciudadanía la que va a tener que trabajar para que se pueda llevar a cabo. El lunes pasado Tomás Jordán señalaba, mira, hay que ver temas de seguridad ese día, el lápiz, el lugar donde se va a votar, extender la hora. ¿Qué otras cosas se debieran incorporar a tu juicio para garantizar que el plebiscito sea legítimo? Yo el temor que tengo es que esa derecha que no quiere, en definitiva después argumente que esto no fue legítimo, que no tuvo legitimidad, que hubo trampa, claro, etcétera. Entonces, a tu juicio, ¿qué otra cosita debiera incorporar el CERVEL o en esta ley que presentaron algunos senadores se debiera incorporar? Yo creo que una cosa importante ahora empezar a hablar de los quórums de participación y que no sería legítimo si no participa un cierto porcentaje del padrón. Yo creo que es importante hacer esa discusión. Es bien patú, en realidad, venir a decir eso ahora cuando hay alcaldes que han sido elegidos con un 34% de participación electoral, o el propio presidente que fue electo al final con menos de un 30% 26% de los votos.
Y yo creo que, claro, es importante como dejar en claro que la votación va a ser válida independiente de la cantidad de gente que vaya a votar, pero eso no quita que la base de legitimidad política va a ser menor si no va a votar mucha gente. Y en ese sentido sí creo que es importante lo que puede hacer el CERVEL, por ejemplo, en garantizar las condiciones sanitarias, y ahí el CERVEL tiene que tomar la experiencia comparada, y algo se ha trabajado eso, pero yo creo que, sobre todo, creo que falta mucha información. Por ejemplo, tener más locales de votación, tener lugares de votación al aire libre, como son los lugares donde se pagan las patentes, por ejemplo, estas containers que se ponen a veces para pagar la patente sin necesidad de entrar a un lugar cerrado. O sea, yo creo que se pueden hacer cosas de ese tipo, resolver el tema del lápiz, garantizar el distanciamiento social. Yo creo que ese tipo de medidas no solo hay que hacerlas, sino que hay que anunciarlas, hay que explicarle a la gente cómo va a ser el día de la votación. Y eso yo creo que ya debiera estarse haciendo porque falta muy poco. Y eso no es hacer campaña, eso no tiene que ver con la campaña, tiene que ver con la información para un proceso eleccionario seguro. Y ahí yo lamento mucho en realidad la lentitud que ha tenido todo nuestro sistema para enfrentar ese tema, porque la verdad es que esta es la elección más importante que hemos enfrentado, yo creo, desde el sí y el no. Es un momento muy clave en la política chilena, y bueno, como a alguna gente no le gusta, claro, van a tratar de bajarle el perfil y restarle importancia, pero yo creo que ahí, bueno, el trabajo es en realidad de la ciudadanía, de tratar de difundir, de conversar del tema y de exigir que se den las condiciones. Así es. Claudia, la última pregunta ya, y con esto estamos finalizando esta primera parte. Hoy día escuché a Andrés Alamán, ministro de Relaciones Exteriores, que en realidad no habló como ministro de Relaciones Exteriores, habló como líder político de un sector, o habló como ministro del Interior, en donde dijo, mire, el gobierno no tiene posición sobre el plebiscito, pero yo sí tengo posición, dijo, yo estoy por el rechazo, y argumentó. Bueno, esta doble moral que estamos viendo, especialmente en los líderes del gobierno con tonelaje, que entraron con tonelaje político, ¿cuánto tiene capturado al presidente Sebastián Piñera para que dé garantías de que esto efectivamente, que el gobierno sí tiene una posición, al menos los líderes políticos tienen una posición, y los líderes por el apruebo los callan ellos mismos? O sea, aquí la posición es no tener posición, pero los que estamos por el rechazo podemos dar una entrevista y decir que estamos por el rechazo. ¿Cuánto tiene capturado este sector al gobierno? Yo creo que el gobierno ha hecho un claro giro a la derecha a partir del cambio de gabinete, sin ninguna duda. O sea, el gobierno vio que su adhesión bajaba y bajaba y bajaba, y decidió cambiar de estrategia y realinearse con sus fuerzas más cautivas, digamos, con gente que estaba muy desafecta desde la derecha. Dejó de aspirar al voto de centro, que había sido siempre la línea de Sebastián Piñera. Piñera siempre ha enfatizado mucho que él es de clase media, que su papá era demócrata, que es cristiano, y ha tratado de acercarse a la democracia cristiana y mostrarse como continuador de los gobiernos de la Concertación. Y hoy día, bueno, se ha visto quizás forzado por los acontecimientos y por la crisis política a tratar de reafirmar su apoyo más en la derecha, y no hay ninguna duda que la gente más de la derecha no quiere el cambio constitucional. Es cuestión de acordarse la cara de Jacqueline Van Rysselberghe cuando se hizo el acuerdo del 15 de noviembre. Sí, entonces yo creo que hay una, o sea, la UDI, que es heredera de esta constitución y de alguna manera gestora ideológica de esta constitución, tuvo que participar, forzada por las circunstancias y por su alianza con Renovación Nacional, en los pactos de desmantelar esa constitución, muy a regañadientes. Entonces yo creo que hay una crisis política en la derecha que se refleja en esto que tú señalas de que el presidente ha quedado cautivo de estos sectores más extremos de la derecha. Y eso, por supuesto, que no es bueno ni para la convocatoria del plebiscito, ni para el proceso constituyente que viene, porque después vamos a tener que sentarnos todos juntos en la Convención Constitucional y conversar y aprobar normas por los 2/3. O sea, hoy día no es el momento de parapetarse en los extremos, es el momento de buscar acuerdos mínimos que nos permitan tener una nueva constitución democrática con reglas del juego más equitativas para la política futura. Yo creo que es importante señalar que el proceso constituyente no cierra esta discusión, sino que lo abre. O sea, entender que este proceso constituyente lo que hace es abrir un debate político que ha estado cerrado por estas instituciones y que no tenemos que resolver todo al tiro. No se va a resolver todos los problemas de Chile en un año en la Convención Constitucional. Y por eso yo creo que es importante entender que esta Constitución lo que va a hacer principalmente es abrir nuevas reglas del juego para que después la política pueda funcionar y podamos discutir más en detalle sobre descentralización, sobre pueblos indígenas, sobre derechos sociales, sobre las formas de la participación política de manera
paulatina quizá en los años que vienen, con reglas del juego que permitan la expresión democrática, algo que no ha permitido esta Constitución. Muchísimas gracias, Claudia. Oye, no me clarificaste, ¿tu libro está entre los 3 más vendidos o es el más vendido? No sé, no estoy segura porque fluctúan las cifras. Se ha vendido muchísimo, es un libro muy corto, aquí ven, está escrito muy sencillo. Claro, no tiene citas, no es un libro académico, es un libro de divulgación, podríamos decir, pero es un libro que en un lenguaje muy sencillo explica por qué yo pienso que Chile necesita una nueva constitución, que son de alguna forma estas cosas que he dicho aquí y algunos otros ejemplos, y también cuenta un poco la historia de la constitución, que también es mi historia, porque yo crecí estudiando la Constitución del 80 en el colegio. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo fraterno al sur, un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, a pesar de que somos una región con mucho frío. Estamos sin pellet. Yo no tengo pellet, afortunadamente, pero hay mucha gente que está sin pellet, está pasando frío. Así es que desde esta región te enviamos un cariñoso saludo y muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Chao. Adiós, Claudia. Víctor. Gracias, Claudia. Sí, un saludo a Claudia por ahí, sí. Y por supuesto agradecer este espacio inicial, esta primera media hora que nos permite despertar a ciertas preguntas, ¿no? Y esa es la idea. Sí. Te cuento, Egon, que conversando con gente muy temprano, hoy estuve conversando con Magallanes, entonces les comenté del ciclo, así es que lo conversamos después, pero en principio también a ver si nos van a hacer una repetición allá en la radio Presidente Ibáñez de este espacio. ¿Qué te parece? Muy bien, genial. Se interesaron inmediatamente. Superando nuestras fronteras regionales. No sé si están ya nuestras invitadas por ahí o no. Están entrando, de hecho. Están entrando por la puerta. Entonces hay que... Hoy en día es así, ¿eh? Si quieres te quedas un minuto y la saludas para que podamos Sí, también... no, evidentemente yo la saludo y ya te dejo con nuestras invitadas. Está con nosotros Erika Rojas. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? No sé si me veo, si te escucho, Víctor, pero a ver, la cámara. Todavía no te vemos, pero te escuchamos. Ahí sí. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, Egon, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Acá en Lago Sí, helado, sí. Pero acá tenemos leña, así que no hay problema. Sí. Mira. Hay leñita. Oye, ¿cómo se porta mi amigo alcalde por allá? Muy bien, muy comprometido con la gente, ha estado muy presente, muy activo en el apoyo a la comunidad y en que todos los ranquinos se cuiden y se preparen para que esta pandemia no nos toque así como nos ha pasado. Hemos andado muy bien. Muchas gracias, Erika. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Egon? Hola. Muy bien. Hola, Erika. Hola, Víctor. ¿Estamos al aire o todavía no? Sí, estamos al aire. Muchas gracias. Yo solamente la voy a saludar, me voy a salir para que se queden con Víctor y quería agradecerle su disponibilidad de participar en este ciclo de programas que tenemos en Plaza de la República, que como lo dice su espíritu es una plaza donde se convocan todos y todas. No es una plaza de armas, una plaza de la República donde prima la razón. Así es que muchísimas gracias y los dejo con Víctor. Muchas gracias a ti, felicitaciones por la instancia, sí, ha estado muy interesante. Adiós. Gracias, chao, Egon. Doctor Egon Montesino, director del Instituto, además de Administración Pública, pero también director del Centro de Estudios Regionales aquí en la Universidad Austral de Chile, que hemos abierto este espacio, inaugurado ya la semana pasada, en una conversación inicial sobre la temática del cambio constitucional en general. Entendemos que el plebiscito es un punto de llegada que es altamente relevante, cada vez más va a ser. Cada semana que pasa, más voces se juntan a conversar de esto. Por lo tanto, entendemos que por lo mismo va a ser necesario tener esta bajada regional todas las semanas. Así es que así lo hemos hecho ya desde el lunes pasado y vamos a seguir así hasta el final del ciclo, que esperamos se extienda incluso más allá de fines de septiembre, ya entrando en el mes del plebiscito propiamente tal. Y hemos hecho para este lunes un enroque que ya queríamos hacer hace un rato, digamos, ponerlas a ambas, ya que nos hemos encontrado los días viernes en el República de los Ríos, a conversar sobre el tema del plebiscito en concreto, digamos, ¿no? Y por lo tanto vamos a entrar en detalle. Yo les cuento que, dado que tenemos media hora máximo,
vamos a ir, ustedes van entrando nomás en la conversación, hagamos un formato más flexible y más rápido, y por lo mismo, la primera pregunta nomás es ¿por qué habría que aprobar o rechazar en el plebiscito que se va a desarrollar el 25 de octubre, a menos que haya otra cuestión anterior que podría ser si es que se realiza o no el plebiscito? Pero entendemos que ese ya es un tema que podría ser más rápido responder, y quizás los contenidos del apruebo o del rechazo, ahí ustedes me dirán cómo lo ven. Sería interesante que lo compartamos. Erika Rojas, aparte de ser concejal del Lago Ranco de la comuna, es presidenta regional de la Unión Demócrata Independiente, y Carla Adman, precandidata a alcaldesa de Valdivia, además dirigente regional de Revolución Democrática. Partamos con Erika. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Víctor. Primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando y viendo ahora gracias a esta tecnología que nos regaló la pandemia. Saludar a Carla también, hace tiempo que no nos habíamos visto, así que excelente sí, oportunidad de compartir y empezar a comenzar a hablar estos temas que son tan relevantes hoy en día para el futuro de Chile, que claramente, como no sé si lo dijo Egon o Claudia, es uno de los momentos más decisivos, yo creo, en la historia moderna de Chile, y que por lo tanto es muy importante que empecemos a conversarlo y empecemos ya a debatir y a hacer el sano encuentro de las ideas, porque yo creo que si hay algo que hemos extrañado en los últimos meses es justamente esta posibilidad y el respeto a que otra persona piense distinto, puede expresar sus ideas y no por eso descalificarla, sino que en el fondo darle el espacio de que se produzca esta sana conversación, sin violencia, ¿no? Sino que como seres humanos racionales que podemos conversar y podemos llegar a acuerdos y irnos relacionando por el bien de lo que a todos nos interesa, que es el bien del país. Así que agradecerte por este espacio. No sé si quieres que desarrolle inmediato la idea. Sí, partamos nomás. Mira, bueno, tú sabes, yo no soy partidaria de aprobar en este minuto un cambio a la Constitución. Yo considero que el camino que se está dando y que se planteó en noviembre está en unas circunstancias totalmente distintas a las circunstancias que está viviendo el país en este minuto. En su momento también lo planteé, yo creo que el organismo que está encargado de realizar este cambio a la Constitución es nuestro Congreso. Eso está establecido en la Constitución, las reformas constitucionales se han demostrado en los años que se pueden realizar. La Constitución chilena ha sido una Constitución excelente, o sea, exitosa durante estos últimos 30, 40 años. Ha demostrado que Chile ha tenido un crecimiento que lo ha llevado de ser de los últimos países de la OCDE, o sea, de desarrollo del PIB, a estar dentro de los primeros. Éramos los primeros, ya no lo somos, lamentablemente, debido a lo que empezó a ocurrir en octubre. Se ha derrotado la pobreza, existe movilidad social, la gente tiene posibilidad de estudiar y de desarrollarse, existe el desarrollo del emprendimiento, las personas saben que a través de su trabajo y de su esfuerzo van a poder surgir y van a poder ir subiendo en la escala social. Sin duda puede tener algunos detalles y algunas cosas que deben ser mejoradas, porque toda constitución debe ser actualizada, como por ejemplo la modernización del Estado. Yo creo que la pandemia ha demostrado de que tenemos unos avances tecnológicos que es muy relevante que de alguna manera los incorporemos en la Constitución. Y por supuesto no es cerrarse a decir, no, yo no quiero que se cambie la Constitución, no es eso, sino que la manera en la que se está pensando hacer es una manera que primero, en estas condiciones en que nos encontramos hoy en día, en una gran crisis económica, con tasas de cesantía muy altas, donde necesitamos no solamente reactivar la economía, sino que empezar un crecimiento sostenido para poder recuperar los cerca de 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido, necesitamos un ambiente de estabilidad, que yo veo que lamentablemente con el proceso constituyente que se está planteando hoy en día, esa estabilidad no la vamos a tener para tener el desarrollo económico que Chile necesita y que necesitan los ciudadanos que hoy en día han visto mermados sus ingresos por la pérdida del trabajo, por el cierre de las pymes, por las quiebras, porque ya en el fondo estamos en una situación económica que no se asemeja a ninguna otra que hayamos vivido con anterioridad. Por lo tanto, creo que debiéramos tener una conversación seria respecto a si en este momento, con esta crisis económica, realmente se justifica entrar a este proceso constituyente que puede llevar a Chile a estar inmovilizado por 2 años,
porque al final del día no se van a saber cuáles son las reglas del juego que van a quedar y que va a detener la inversión. Para que haya crecimiento se necesita inversión, se necesita que haya estabilidad en las reglas del juego. Y lamentablemente, si eso no va a existir por un periodo de 2 años, lo único que vamos a hacer es acrecentar esta crisis económica y lamentablemente va a detener el desarrollo que hemos tenido, va a aumentar la pobreza. Ya Chile ya es más pobre y no queremos que esté en una condición más detenida aún. Por eso yo creo que lo ideal sería iniciar este proceso constituyente a través del Congreso, del próximo Congreso que se va a elegir en octubre del próximo año. Y no tener 2 congresos paralelos, que de paso tener una asamblea también tiene un costo para el país que es muy alto y que creo que claramente en estos momentos de escasez no tenemos las condiciones para estar derrochando el dinero de esta manera. Gracias, Erika. Carla Adman. Bueno, también partir agradeciendo el espacio, el diálogo, estas instancias de los días lunes del debate constituyente han estado muy interesantes, así que qué bueno que la radio y la universidad estén ocupando ese rol. Y a propósito de la pregunta y también de los comentarios de Erika, y aprovechando que esto sea un pimponeo y un buen debate, a ver, primero a mí me gustaría escuchar por parte de la UDI y los sectores de derecha con mayor honestidad cuáles son las razones por las cuales están por el rechazo, porque están por el rechazo ahora, a propósito de lo que señala Erika de la crisis económica y de la escasez, pero también estaban por el rechazo el año pasado, cuando no estaban estas situaciones económicas que ella señala. Por lo tanto, creo que las razones del rechazo que tienen son más de fondo y son a propósito de que no quieren que existan transformaciones profundas del modelo que hoy día tenemos y que resguarda la Constitución. Yo estoy por el apruebo porque creo que la mejor forma para cambiar las reglas del juego de un país son las formas democráticas. La última vez que se cambiaron de manera profunda las reglas del juego en nuestro país fue a través de un golpe de Estado y una dictadura militar brutal, que además el sector que representa Erika avaló y hasta hace muy poquito solamente la sacaron como alegoría propia de su fundación como partido. Entonces, yo digo, bueno, si hay reglas del juego que cambiar, porque creo que ese es el debate, si creemos o no que hay reglas del juego importantes que cambiar, yo creo que sí, y las hay porque la ciudadanía lo ha dicho, porque lo que se ha develado durante estos últimos meses, pero el acumulado de múltiples movimientos sociales, demandas ciudadanas, así lo han señalado, la desigualdad, los abusos en nuestro país son muy profundos. No es verdad que somos un modelo exitoso. Somos uno de los países que no tiene garantizados los derechos sociales y de hecho la pandemia misma ha desnudado gran parte de esas desigualdades. Y a mí me pasa cuando te escucho, Erika, que me da la sensación, incluso como el temor de que te podría pasar lo mismo que le pasó al exministro Mañalich, cuando en televisión termina diciendo, chuta, yo no sabía que existía este nivel de hacinamiento y de pobreza. Pareciera que estás hablando de otro país. Y creo que como estás hablando de otro país, de un país minoritario, de un sector particular, pequeño, es la razón también por la cual el apruebo está hoy día marcando 60-70% de las preferencias en la ciudadanía, porque, insisto, hay cosas que cambiar profundas y la mejor forma de cambiarla es a través de mecanismos democráticos y los procesos constituyentes son eso, son momentos democráticos profundos en los cuales la ciudadanía se dispone a discutir, a resolver, a dialogar el país que quiere. ¿Y por qué no estoy de acuerdo además que sea el Congreso, el actual Congreso el que tenga que resolver eso? Por 2 razones. Una, por la falta de legitimidad que tienen las instituciones políticas actuales, la desconexión con la ciudadanía, el desprestigio, pero una cuestión más de fondo, y aquí tal vez parte como de los debates más conceptuales, existe el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es la soberanía popular, es el argumento a través del cual construimos países y decimos, ¿dónde radica el poder finalmente? En la gente. Y la gente es la que le entrega ese poder a través de la representación, a través del voto, distintos mecanismos a instituciones y personas. Y las instituciones son poderes constituidos, no constituyentes. Por lo tanto, el Congreso, el presidente, los ministros o cualquier instancia de poderes constituidos, es decir, a los cuales se les ha delegado el poder de la gente, pero que no lo tiene, sino que solo por delegación, no pueden autorregularse a sí mismos.
porque la base de esto es que la gente nos regulemos a nosotros mismos y por lo tanto hay que crear distintas instituciones para ello, instituciones representativas. La gracia, además de que no solo que votemos apruebo, sino que además convención constitucional, es que quienes resuelvan y debatan esto, cuando uno vea la foto de quienes van a estar discutiendo eso, sea la foto lo más parecido al Chile real. Y por eso se ha peleado y se ha ganado que sea paritaria, una cuestión histórica a nivel mundial, que va a ser algo bellísimo, creo yo, que además hayan escaños reservados para pueblos originarios, fundamental para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo, el tipo de Estado que queremos. Se está discutiendo ahora que también hayan, por ejemplo, escaños también asegurados para personas en situación de discapacidad, y así. O sea, necesitamos una instancia distinta en la cual la gente delegue su confianza y su poder para poder discutir el tipo de país que queremos. El apruebo es algo que va a pasar, además. Yo creo que el plebiscito va a acontecer y va a ganar el apruebo porque la mayoría de la gente entiende que lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego, porque las teorías, como por ejemplo de la del chorreo, que menciona Erika, que cuando a todos no sé, a los empresarios les va bien, a todos les va bien, sabemos por 30 años ya que eso no es real, no funcionó y necesitamos nuevas reglas donde se garanticen derechos, se profundice la democracia, y yo prefiero mucho más un proceso democrático que da estabilidad y no procesos autoritarios como los que ya tuvimos en los momentos más oscuros de nuestra historia, que son la peor forma para cambiar un país. Bien, gracias. Bueno, hay Carla varias Atman está cosas, con perdón, nosotros, Víctor. Erika Rojas. Erika. Sí, hay varias Escuchamos. cosas ahí que no puedo dejar pasar de las que ha dicho Carla, y creo que es muy relevante que cuando debatamos y tengamos este tipo de conversación, hablemos con la verdad y hablemos con datos. Tú puedes tener tu propia interpretación respecto a distintas cosas, pero no tus propios datos. Es un hecho que Chile pasó del año 90 al año 2020 del 50% de la pobreza al 8%. Es un hecho de que Chile estaba bajando su índice Gini respecto a la desigualdad. Que podía ser más, estoy de acuerdo contigo, pero que no estaba aumentando ni estaba estancado, sino que se estaba disminuyendo en forma continua. Y lo otro que quiero que no te lo puedo dejar pasar es que tú te des el derecho de hacer una interpretación respecto a mi persona. Yo soy una concejal de una comuna de las más pobres de la región, donde tengo un contacto estrecho con todas las personas y yo tengo muy claro cuál es la realidad que estamos viviendo todos nosotros. Yo creo que tu comentario además es un poco malintencionado, como arrogándose que ustedes, por ser de izquierda, tienen el derecho de representar a la población, y eso no es así. La población en Chile está distribuida en una forma heterogénea, con distintas maneras de pensar, y hay muchas personas, y más de las que tú crees, que creen en el desarrollo personal y que creen en esta posibilidad y en esta oportunidad de poder desarrollarse mediante el resultado de su trabajo y de su esfuerzo diario. La gente es muy feliz cuando sale a trabajar y puede ver el fruto de su trabajo. ¿Existen problemas? Yo no los niego, Carla, sin duda que existen, y que tenemos que trabajar en ellos conversándolo, sin duda que sí. Pero no se arroguen ustedes en la autoridad moral de decir que ustedes son los únicos que saben cuáles son los problemas de la población. Ahora, en base a las manifestaciones sociales que hubo, a la gran marcha, a los petitorios, jamás estuvo el cambio constitucional, porque los problemas que tiene la gente se solucionan con leyes y se soluciona también con un Estado mucho más eficiente. El tema de las pensiones. El tema de las pensiones era el primer tema. La gente quería mejores pensiones. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Tomar las pensiones y bajarle sus pensiones. ¿Te fijas? Sin duda fue una manera de emergencia que hubo que hacer para que llegara en forma más rápida el dinero a la gente. Y las AFP demostraron de que esa plata era de cada chileno y que por lo tanto la podían sacar porque la plata estaba ahí. Nadie se las había llevado, como decían ustedes. Entonces hay que tener mucho, yo creo, o sea, no podemos debatir en base a mentiras y no podemos debatir tampoco en base a cambiar datos que no son así. O sea, tú no puedes decir que el sistema no ha funcionado porque eso no es verdad. El Chile de los años 80 no es el mismo Chile del año 2020. Y el Chile que existía el año 70, donde tú no habías nacido, tampoco, y yo tampoco, pero nací después, un par de años después, no es el mismo que el Chile que tenemos hoy en día. Lo que yo sí recuerdo es que no había las condiciones que tenemos actualmente. O sea, el pensar que cada uno tenía un celular, tener un computador, el tener acceso a un montón a auto, a casa, esas cosas no existían.
Y por eso una vez el mismo presidente Lagos, yo me acuerdo que lo dijo y lo encontré, la gente le reclamaba que las casas que le había entregado no tenían espacio para guardar autos. Entonces él dijo, yo jamás me imaginé, cuando les entregué estas poblaciones a ustedes, de que en un par de años todos iban a tener un vehículo. Y eso es crecimiento, y eso es desarrollo, y eso es riqueza. Y la cantidad de gente que está entrando a la universidad, el año 90, 80, no eran más de 200.000 personas. Hoy estamos hablando más de 1 millón de estudiantes. ¿Y eso qué es? Es oportunidad. Eso es poder desarrollarte. ¿Cuántos estudiantes son la primera generación que está estudiando? Entonces, ahora, respecto al proceso constituyente, Víctor, ya a mí lo que no me gusta del proceso que han planteado la izquierda es la hoja en blanco. La hoja en blanco creo que es algo tremendamente peligroso. La hoja en blanco es como decir, ¿sabes qué? Entrégame todo lo que tú tienes y yo voy a ver qué es lo que te voy a devolver. Es como... Dejémoslo enunciado, Erika, y seguimos la conversación. Todavía nos quedan unos minutos. Les agrego otra cuestión que decía Claudia Hayes recién y que por lo mismo lo hago. El ejemplo del Tribunal Constitucional es un buen ejemplo como para pensar si es que estamos frente a un momento en que de inflexión histórica, digamos, donde hay que cambiar el rol que ha tenido históricamente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Un poco como tema nomás para seguir discutiendo de todos modos en el debate cara a cara entre Erika Rojas y Carla Altman. Carla. Sí, no, breve. Yo en ningún caso, Erika, y con todo el respeto también he falseado algún dato. De hecho, además me dedico profesionalmente a esto y creo que podríamos estar mucho rato hablando de las mediciones de la pobreza y la desigualdad. La desigualdad es una medición fundamental para medir cómo están los países. Chile es uno de los países más desiguales, aumenta cada vez más la concentración de riqueza que la distribución de esta. Y además, ojo, hace muy poco se agregó una medición que me parece muy relevante, que es la pobreza multidimensional. Porque no solamente importan los ingresos que se tienen en términos concretos, la plata, sino que la multiplicidad de otras áreas que explican si es que eres o no eres pobre, y ahí nos hemos disparado también y hay casos emblemáticos. Pero podríamos discutir mucho de eso, pero obviamente no estoy de acuerdo con lo que tú señalas de que hay un éxito a propósito del modelo, y solo un ejemplo, y tú además lo mencionaste, las AFP. A fines de los 80 se señalaba que el retiro iba a ser de casi el 100% de lo que uno había ganado en los últimos años. Y estamos en alrededor del 30%. O sea, eso no es un éxito, eso es un fracaso. Eso no fue una verdad, esa fue una mentira que se le hizo a la gente. ¿Qué se dice por parte del sector que lo defiende? Bueno, es que lo que falta es que se le ponga benzina, ¿cierto? Como decía José Piñera. Pero el problema es que, claro, uno construye sistemas de pensiones a propósito del sistema laboral que tiene. Y yo sí soy, porque creo que la mayoría de las personas también lo somos, y tú lo mencionabas, que cree y quiere que haya desarrollo personal, que el resultado de nuestro trabajo nos entregue satisfacciones, que es obvio. Si la mayoría de la población chilena trabaja más de 8 horas diarias, y trabajamos y queremos que ese trabajo sea gratificado y sea además compensado tal como corresponde. Lamentablemente no tenemos leyes laborales, no tenemos salarios como debiéramos tener, etc. Entonces, insisto, creo de que podemos debatir mucho, pero no estoy para nada de acuerdo y no es una falsedad de datos, al contrario, pero no estoy de acuerdo con que se diga de que el modelo ha sido un éxito y el sistema de pensión es el mejor ejemplo. Y adicionalmente a eso, porque además es el mejor ejemplo para demostrar que es necesario el debate constitucional, porque cada vez que se quieren hacer reformas a, por ejemplo, el sistema de pensiones, sectores que lo defienden declaran inconstitucional las reformas. Entonces es obvio que el problema es de fondo y es obvio que las demandas ciudadanas para garantizar derechos, para tener un sistema de seguridad social, requieren cambios estructurales que están amarrados en la Constitución actual. Y por eso es esta hoja en blanco, porque es obvio. O sea, no podemos partir de los amarres de la Constitución del 80, sino que tenemos que partir con la libertad soberana de que sea la gente, a través de una institución electa democráticamente representativa, la que se ponga de acuerdo en cómo van a ser las reglas del juego. Y yo te aseguro, y además lo digo no como militante ni como ciudadana, sino que como economista, te aseguro que va a sorprender el comportamiento de los mercados a través del proceso constituyente, porque la democracia entrega estabilidad, porque la salida que están tratando de presentar quienes no están de acuerdo con que haya un plebiscito o que gane el apruebo, es mayor inestabilidad porque hay un descontento social, Erika, muy profundo, que es una olla a presión
que ya ha reventado muchas veces y va a seguir reventando si no hacemos transformaciones profundas. Y las transformaciones profundas en procesos democráticos entrega estabilidad también a los mercados, y eso es algo que preocupa. Pero yo insisto con esto. Perdona, es que quiero hacerte una pregunta en base a lo que tú has ido diciendo. Para ti el Congreso que tenemos actualmente, nuestro Parlamento, ¿es elegido en forma democrática y representativa? Tiene elementos democráticos y representativos y tiene profundas debilidades también. Por eso, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con que en la Convención Constitucional tengamos un sistema que garantice paridad. En este Congreso tenemos una sobrerepresentación de los hombres, una subrepresentación de los pueblos originarios, por ejemplo, y esos elementos no pueden estar en un espacio donde se defina la Carta Fundamental que nos va a organizar como país. Aunque eso no sea representativo ni sea democrático, porque en el fondo, al tú tener escaños reservados o más allá, yo creo que sí es importante la visión de todas las personas, porque cada uno va aportando con la realidad que cada uno vive. De hecho, nosotros como región y yo como una comuna lejana de la capital regional, nos vemos siempre afectados por lo que significa el centralismo, ¿no? Porque el centralismo ocurre siempre en cada lugar dependiendo de dónde tú lo mires. Pero sin embargo, tú al garantizar escaños reservados o paridad, no vas a tener garantizada que las principales votaciones estén en tu asamblea constituyente. No va a ser representativa, porque no van a estar las principales votaciones. ¿Te fijas? Lo que pasa, Erika, yo creo que ahí hay, bueno, es un debate interesante, porque existen lo que son las correcciones democráticas ante sistemas desiguales. Por ejemplo, las mujeres. Claro, en un escenario ideal donde hubiese igualdad entre hombres y mujeres, yo no estaría de acuerdo a que existan correcciones de paridad. Pero como para las mujeres, para nosotras, para ti, para mí, para la mayoría de las mujeres en Chile, es mucho más difícil que para los hombres competir en espacios democráticos, se necesitan mecanismos de corrección para garantizar la democracia. Entonces, obvio, para los pueblos originarios es lo mismo y con mayor razón aún. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, si queremos un Estado plurinacional. Y para eso hay que garantizar que tengan representación del 10% que son en la población chilena, en la población nacional, los pueblos originarios. Entonces son correcciones democráticas y así está avalado, estudiado y que te recontra aplicado en democracias sanas, en donde hay desigualdades estructurales que se reconocen y se corrigen a través del mecanismo de votación. Carla, gracias. Carla Adman, Erika Rojas, ¿perdón? que están con nosotros. Les voy a dar un minuto final para que cerremos la discusión. Dejen colocado algún tema, si es que ustedes desean, para seguir debatiendo. De hecho, nos vamos a seguir encontrando aquí en la radio, así es que tenemos espacio para ello. Me llama la atención dos cosas. Una, que a diferencia de cualquier otro proceso de votación, ¿no? En este momento estamos discutiendo incluso las reglas del procedimiento, digamos, ¿no? Y tienen un carácter político, no son solamente cuestiones al azar o que haya que ponerse de acuerdo técnicamente. Digamos, al parecer, todos estos temas de paridad, etcétera, están puestos como cuestiones centrales del diseño político del debate, digamos, del debate constitucional. Y lo otro es que, escuchando el debate, está claro que hay una enorme expectativa respecto del cambio que podría producir el debate, tanto desde la visión del rechazo como desde la visión de la necesidad de aprobar, digamos, ¿no? Ambas visiones contemplan el momento constitucional como un momento de transformaciones importantes, digamos, ¿no? Y eso no es menor pensando en el futuro, porque vamos a tener un proceso que va a ocupar una buena cantidad de tiempo, en la que vamos a tener que ver hasta dónde esos cambios van a ser o no profundos, a propósito de los 2/3. Les doy un minuto para cerrar. Carla. Sí, de nuevo agradecer el espacio. Supongo que nos vamos a ver igual los viernes con 1 hora y media disponible, así que ahí Erika vamos a poder conversar más a fondo. Yo solo a quienes están escuchándonos, reafirmar primero que el plebiscito va,
que hay que garantizar que sea un plebiscito seguro. Se está discutiendo en el Senado algunas medidas para aquello, pero creo que es importante y es algo que el gobierno debiera estar haciendo. Es importante informar a la ciudadanía que el plebiscito tiene fecha, que se tienen que garantizar las condiciones sanitarias para que se pueda llevar a cabo y que es importante que la mayor cantidad de gente vaya a votar, indistintamente de qué es lo que quieran votar. Yo creo que para nosotros, quienes creemos profundamente en la democracia como el mecanismo de cambios profundos en nuestro país, lo primero que nos interesa es que vaya a votar mucha gente. Y en segundo lugar, obviamente hacer el llamado, recordar que van a haber 2 papeletas. En la primera va a estar la opción de apruebo y rechazo. La del rechazo mantiene la Constitución actual, la del apruebo abre un proceso nuevo. Yo llamo a que votemos apruebo y que en la segunda papeleta la Convención Constitucional o la Convención Mixta, la mixta, incorpora a parlamentarios ya electos en la decisión de qué tipo de constitución vamos a tener, y en la Convención Constitucional queda totalmente abierta la elección popular que después tendríamos en abril. Por lo tanto, también llamo a marcar esa opción, la Convención Constitucional, y que tengamos en octubre este momento democrático que sin duda va a marcar un antes y un después en nuestro país, logrando abrir una puerta de cambios profundos a través de la democracia de la cual nos hemos dotado, que yo creo que nos tiene que poner a todos orgullosos si es que logramos hacerlo. Así que eso, a votar apruebo y Convención Constitucional en octubre. Gracias, Carla. Carla Antman y Erika Rojas. Erika. Bueno, más que nada, recordarle a la gente que rechazar en octubre no significa rechazar los cambios para Chile. Significa que rechazamos una hoja en blanco, donde no vamos a saber de qué vamos a partir ni qué es lo que va a quedar, por lo tanto no vamos a tener ninguna conciencia del país que va a quedar en este proceso después de 2 años en que se esté haciendo esta nueva constitución, y que no significa que la constitución no puede ser mejorada. De hecho, se ha demostrado a lo largo de estas últimas semanas que la constitución puede ser reformada y que los cambios se pueden realizar. La constitución de 1980 ya no queda prácticamente nada de ella, ya que es la constitución del 2005 firmada por Ricardo Lagos, donde lo único que faltó fue este plebiscito que lo validara y que permitiera que pudiéramos, que hubiera dicho todo el país está de acuerdo con los cambios constitucionales, y es la constitución democrática de Ricardo Lagos. La verdad es que invitarlos a todos a reflexionar, a darse cuenta que no es el momento de entrar en un proceso constituyente de una gran incertidumbre que nos puede llevar a un daño en nuestra economía y un estancamiento del crecimiento del país que tanto necesitamos hoy en día debido a estas condiciones económicas tan adversas que nos ha dejado la pandemia. Los invito a reflexionar de que los cambios sí se pueden realizar mediante nuestros representantes elegidos democráticamente, que son nuestros congresales, a los cuales también les pagamos de una manera bastante onerosa con nuestros impuestos, y que no es necesario establecer un congreso paralelo para realizar este proceso constituyente, sino que podemos encomendárselo a este nuevo congreso y que ellos asuman la responsabilidad que está establecida mediante la Constitución para ellos también. Entonces, recordarle a la gente que reflexione, que vea cuál es el Chile en el cual ha crecido, cuántas de las cosas que se dicen son verdad y cuáles no, que hagan memoria de cómo era su vida o cómo era la vida de sus padres, de cómo eran las condiciones de Chile hace 30 años atrás, para que se den cuenta de que Chile sí está en el camino del crecimiento y del desarrollo, y que no nos podemos dar el lujo, y que no sería bueno darnos el lujo por el bien de nuestros niños de perder todo lo que hemos ido avanzando. Así que yo los llamo a reflexionar, que evalúen cuáles son los reales problemas que tiene Chile, y que claramente se den cuenta que estos no están en la Constitución, sino que están en las leyes y están en la intención de que realmente se mejoren las condiciones de nuestros habitantes. Gracias, Erika. Erika Rojas, presidenta regional de la UDI, y Carla Antman, presidenta regional de RD, ampliando este debate constituyentes en Plaza de la República en este día lunes. Un gusto, nos reencontramos, ¿no? Firmamos lo del viernes, así es que nos veremos allí y seguiremos conversando. Gracias, chao. Chao, Carla, chao, Víctor. Chao, Erika, chao, Víctor. Nos despedimos y seguimos en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta luego. Remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el callejón.
Plaza de la República. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Construyendo educación superior.